Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy vamos a hablar largo y tendido en relación a la violencia infantil, un tema que no es menor. Recordarán ustedes que la semana pasada hablamos de la violencia contra la mujer, tema también que está en coyuntura y del que hay que hablar muchísimo, pero no hay que olvidar el tema de la infancia. Magali Villalobos es directora de Save the Children, sabe muchísimo de este tema, lo ha investigado, lo trabaja cotidianamente, debe tener un coraje además para manejar estos temas a diario porque es tan duro. Y ya está aquí con nosotros, Magali, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto tenerte aquí, conversar. Sí, Rico. sí. Una cosa que creo que es importante. Dale. Tú dices, la semana pasada hablaban de violencia contra la mujer. Ujú. No se olviden de cuando hablamos de mujer, es la mujer niña, la mujer adolescente Ok. y la mujer adulta. Ok, buen punto. Lo pongo sobre la mesa porque los adultos tendemos a olvidarnos que las niñas también son mujeres. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual o violencia contra la mujer, nos ubicamos rápidamente en el mundo adulto. Es Y verdad. no, todo empieza desde chicas. Acuérdate en la marcha Ni Una Menos. Lamentablemente, los terribles historias que las adultas hoy contaban de qué les pasó cuando fueron violadas, era cuando eran chicas o cuando eran adolescentes. Entre 0 y 17 años los índices de violación sexual son tremendos. Y estamos hablando justo de lo que tú estás señalando. Exacto. La data oficial, que tiene un montón de data oculta, pero la oficial dice que el 70% de las denuncias de violencia sexual es contra niñas y adolescentes, el 70%. Entonces, si tú tienes que hacer una política pública contra la violencia sexual o para prevenir la violencia sexual, el 70% de tu discusión y de tus soluciones por lo menos deberían estar centrados en De la acuerdo. infancia y la adolescencia. Desde Save the Children, ¿cómo explican esa violencia? Uy, es súper complicado, ¿no? Pero la forma más simple y dura de explicarla es que para la sociedad, los niños, y más aún las niñas por su condición de mujer, no son ciudadanos. Los niños y las niñas son hijos de su mamá y de su papá. Ok. Son estudiantes que van al colegio y que tienen que recibir que comer, pero no son ciudadanos. Entonces, al no ser ciudadanos, no les damos poder, no les damos información oportuna a su nivel de entendimiento para que sepan defenderse, para que sepan prevenir, para que sepan denunciar, ¿no? Entonces, si realmente el Estado se organiza y la sociedad civil, los medios de comunicación en las universidades para que los estudiantes empiecen a discutir esto y empezamos a darle información oportuna a los chicos desde siempre. Mi hija menor tiene 6 años y ella sabe muy bien que hay partes que nadie debe tocarle, ¿entiendes? O sea, siempre hay que darles esa información. Si los chicos y las chicas reciben esa información desde pequeños, vamos a poder prevenir la violencia contra ellos en sus distintas manifestaciones. Esa es la primera condición, ¿no? Ujú. O sea, Digamos, si no son estudiantes, si no son mis hijos, digamos, la percepción es que son algo de alguien, algo de algo, pero no son seres en sí mismos. no, o sea, claro, no son personas con derechos Ok, en la ok. práctica, ¿no? Porque yo como mamá Es una decido, acotación bien importante. tú como papá decides, el profesor decide en el Así aula, es. y si no tienes un entorno parental y estás en un centro de atención residencial, en un albergue, decide el adulto sobre ti. O sea, Ok. ese poder histórico, ¿no? Y de todas las culturas, no solo es Perú o la occidental, del poder del adulto frente al niño y la niña es la primera condición que facilita que sean víctimas de violencia. ¿Y por qué haces énfasis en que más en las niñas que en los niños? Porque las condiciones para hacerte vulnerable se suman, ¿no? Ok. Una condición es la edad, porque recién estás aprendiendo, porque vas a cometer más errores, etcétera. Ser niño o niña. La segunda condición es tu género, porque sabemos que las mujeres, niñas, niños, niñas y adolescentes dejan la escuela antes, Ok. se quedan en la casa porque tienen que asumir roles, no todas van a la universidad, y aquellas que fueron a la universidad a veces, por decisión o por imposición, no trabajan porque su rol prioritario es estar en la casa. Entonces, una condición que te vulnera o que te pone en mayor vulneración es tu edad. La segunda es tu condición de ser mujer. Si vives en zonas rurales, tienes una condición más. Si tienes alguna discapacidad, tienes una condición más. Entonces, lamentablemente, en las sociedades como que vamos luchando todos de manera natural, ¿no? Como los animales no racionales, cómo ubicarnos, cómo protegernos, cómo tener mayor poder, cómo tener mayor control, De ¿no? acuerdo.
En inversa es toda la problemática, ¿no?, de debilidad que se le genera a los niños y a las niñas, y más aún a las niñas. De acuerdo. En el mundo de la violencia contra la mujer adulta hay la capacidad de la asociación, de las redes, de la protesta, de formar grupos de autoayuda, qué sé yo. Pero en el mundo de los niños, ¿cómo se defienden de esa violencia? La capacidad está, ¿ya? Lo que no hay son espacios. O sea, nosotros como Save the Children, en nuestros proyectos, que son el 1%, digamos, lo promovemos y tenemos la evidencia de lo importante de promover la organización, las redes entre pares, los grupos de ayuda mutua entre ellos también, etcétera, etcétera. Pero no existen esas oportunidades en términos generales. Pero ahí me está ¿no? hablando de una, digamos, adolescencia temprana. No, desde chicos, municipios escolares con alcaldes de 9 años. Cuéntame eso, conozco poco esa realidad, por eso te la pregunto. Mira, es muy interesante, pero hace como en los 80 o algo así, Save the Children igual. Para nosotros, en nuestra experiencia mundial, Save the Children van a cumplir 100 años, o sea, ¿me entiendes? No son babas, es un montón de años en un montón de realidades, ¿no? Y la problemática de la infancia es similar. Entonces, hemos validado, ¿no?, hemos comprobado en el terreno cómo el trabajo en grupo, ¿no?, la articulación, la participación de los niños y de las niñas te genera poder, porque ya no estás solo. Entonces tú le preguntas a tu amigo Carlos o a tu amiga, ¿no? Y eso es lo que en los 80 en el Perú lo trabajamos a través de una propuesta de municipios escolares. Okay. Y el Ministerio de Educación la asumió como política pública, ¿sí? Y hay un montón de normas y planes mandatoria para todos los colegios, que es importante. El resultado de ese municipio escolar va a depender del liderazgo que tenga el director o el profesor y de la presión que le quieran poner los chicos también para organizarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En los espacios de escuela hacemos eso, capacitamos a los adultos, ¿no?, para que garanticen los espacios de participación de los chicos. Y trabajamos con los chicos para que ellos mismos se crean en su poder de participar y no digan, pucha, no, mejor no lo digo porque van a pensar que estoy hablando tonteras, porque como los niños no sabemos, no, entonces trabajas con ellos y con ellas para que se valoren y valoren sus opiniones y sepan que sus opiniones tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Eso es a nivel de la escuela, y una organización son municipios escolares. Okay. Hace algunos años también ayudamos con otras organizaciones a instalar un espacio de participación en los gobiernos locales, regionales y el gobierno central, que hoy se le llaman CONAS, Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Porque si tú y yo, como adultos, discutimos para resolver un problema de la infancia, es bien probable que no la chuntemos si no los escuchamos a ellos y a ellas sobre qué soluciones son las más efectivas para sus problemas. Yo no puedo imaginarme tus soluciones, tú sabes cuáles son tus soluciones, ¿no? Entonces existen en las normas y en los papeles, qué sé yo, los consejos consultivos, ¿no? Lo que ahora hay que darle es más contenido, que se garantice que realmente sea una participación efectiva, que no los tengan a los chicos solo para la foto, sino que tomen en cuenta sus decisiones, etcétera, ¿no? Igual hacemos, por ejemplo, lo hemos hecho durante mucho tiempo con el movimiento de niñez trabajadora. O sea, en el Perú... El MANTOC, el NANSOP, ¿no? Y otros, Ato Colibrí, etcétera. O sea, es cierto que hay una norma que prohíbe que los chicos menores de 14 años trabajen, así es. Pero en el Perú trabajan. Así es. Entonces, en vez de perseguirlos e ir contra esa realidad, o busca soluciones concretas de la sociedad, que es más complejo que solo el trabajo de él o de ella, tiene que ver con el trabajo de su papá, etcétera. Bueno, y también trabajas con ellos para que se organicen en redes y se protejan, y así son menos explotados, tienen menos posibilidades de ser violentados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la participación y la organización es fundamental para cualquier proceso de desarrollo, así como los adultos, los niños. Ahí cierras el círculo. Sin embargo, los cuestionadores de esos espacios te dicen, son niños manipulados. Son organizaciones donde detrás hay ONGs y gente que los está manipulando. Yo invito a estas personas, o sea, sería interesante ver de dónde sacan esas conclusiones, o sea, ¿por qué creen eso? Son prejuicios al fin y al cabo. Que me digan, mira, en tal investigación yo hablé, yo constaté, y seguro, como en todo en la vida, hay algunos ejemplos o hay algunas malas prácticas, puede ser, o sea, nada es blanco y negro, pero en nuestra experiencia en 120 países en el mundo de casi 100 años, el balance nos dice que la mayor cantidad de casos son positivos, donde los niños aprenden a decirte a ti mismo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que... Esa es tu agenda, Magabi, esa no es mi agenda. Entonces,
Porque si cualquier persona, o sea, primero no hay que subestimar a los chicos, o sea, ellos tienen, cuando ya reconocen su poder y tienen información, No los para nadie. nadie. Y Claro. ese es el camino, es la única forma en realidad. Y si alguna vez alguien se equivocó o una institución se equivocó e intentó manipular, cuando ese chico y chica tenga realmente el poder en sus manos, va a decirte, ¿sabes qué? Basta, ya no me vas a seguir De utilizando, acuerdo. ¿no? Entonces, es el camino. ¿Tienes información o datos sobre los factores que desencadenan mayor violencia sobre los chicos? Pienso educación, pienso en pobreza, pienso en alcoholismo. ¿Cuál es el que gatilla esa violencia de una forma mayor o más agresiva, más difícil de trabajar? Mira, a nivel de números, o sea, es bien compleja tu pregunta, ¿ya? A nivel de números yo podría decir condiciones de pobreza, Ok. pero no es... No es excluyente la no razón, es excluyente claro. a que en familias o en sociedades con dinero y con MBAs en Harvard Ujú. hay violencia también. Ok. O sea, no es excluyente, ¿no? Te entiendo. Y además acá hay una reflexión que nosotros hemos tenido. Existen un montón de estudios sobre violencias o problemas del quintil más pobre de la población. Existen muy pocos estudios sobre la violencia y qué sé yo en el quintil otro, de más lógico, arriba. claro, Eso claro. no significa que no suceda, De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, o sea, el tema con la pobreza dentro de los estudios que nosotros hemos encontrado es que la pobreza genera estrés. Porque claro, si yo como mamá mañana no tengo claridad de darle de comer a mis hijos, o no tengo claridad si voy a tener trabajo, qué sé yo, ya estoy en una condición mental predispuesta a explotar. Totalmente. ¿Y contra quién vas a explotar? Normalmente lo haces contra quienes tienen menos poder que tú, y lo haces contra los niños y las niñas, no contra tu vecina que también te puede responder del mismo nivel, sino... Entonces, hay condiciones que generan situaciones de estrés, de desvaloración, de autoestima, qué sé yo, que propician la violencia. Y la otra que es muy importante, la libertad o las oportunidades que tienen las mujeres, en este caso adultas, ¿no? Porque en una casa donde un hombre le pega a su pareja, lo más probable es que los niños y las niñas están violentados a nivel psicológico, qué sé yo, pero también pueden estar violentados a nivel físico y o sexual, ¿no? Entonces, si la mujer no tiene la autonomía de decir, yo tengo mi trabajo, gano 100 soles a la semana y no dependo de ti para mandar a mis hijos al colegio, para comer, es probable que reduzcamos las oportunidades de violencia. Por eso es tan importante que las chicas terminen el colegio, ¿no? Que las chicas vayan a la universidad y que las chicas trabajen, ¿no? O sea, que seamos autónomas. Que tener su propia autonomía. Me voy a la pausa, Magabi, pero no te vayas, ¿eh? No me voy, Para me seguir, quedo acá. seguir Sí. conversando y hablando de estos temas que son tan importantes. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy vamos a hablar largo y tendido en relación a la violencia infantil, un tema que no es menor. Recordarán ustedes que la semana pasada hablamos de la violencia contra la mujer, tema también que está en coyuntura y del que hay que hablar muchísimo, pero no hay que olvidar el tema de la infancia. Magabi Villalobos es directora de Save the Children, sabe muchísimo de este tema, lo ha investigado, lo trabaja cotidianamente, debe tener un coraje además para manejar estos temas a diario porque es tan duro. Y ya está aquí con nosotros, Magabi, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto tenerte aquí, conversar. Sí, Rico. sí. Una cosa que creo que es importante. Dale. Tú dices, la semana pasada hablaban de violencia contra la mujer. Ujú. No se olviden de cuando hablamos de mujer, es la mujer niña, la mujer adolescente Ok. y la mujer adulta. Ok, buen punto. Lo pongo sobre la mesa porque los adultos tendemos a olvidarnos que las niñas también son mujeres. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual o violencia contra la mujer, nos ubicamos rápidamente en el mundo adulto. Es Y verdad. no, todo empieza desde chicas. Acuérdate en la marcha Ni Una Menos. Lamentablemente, los terribles historias que las adultas hoy contaban de qué les pasó cuando fueron violadas, era cuando eran chicas o cuando eran adolescentes. Entre 0 y 17 años los índices de violación sexual son tremendos. Y estamos hablando justo de lo que tú estás señalando. Exacto. La data oficial, que tiene un montón de data oculta, pero la oficial dice que el 70% de las denuncias de violencia sexual es contra niñas y adolescentes, el 70%. Entonces, si tú tienes que hacer una política pública contra la violencia sexual o para prevenir la violencia sexual,
El 70% de tu discusión y de tus soluciones, por lo menos deberían estar centrados en la infancia y la adolescencia. Desde Save the Children, ¿cómo explican esa violencia? Uy, es súper complicado, ¿no? Pero la forma más simple y dura de explicarla es que para la sociedad, los niños, y más aún las niñas por su condición de mujer, no son ciudadanos. Los niños y las niñas son hijos de su mamá y de su papá. Okay. Son estudiantes que van al colegio y que tienen que recibir qué comer, pero no son ciudadanos. Entonces, al no ser ciudadanos, no les damos poder, no les damos información oportuna a su nivel de entendimiento para que sepan defenderse, para que sepan prevenir, para que sepan denunciar, ¿no? Entonces, si realmente el Estado se organiza y la sociedad civil, los medios de comunicación en las universidades para que los estudiantes empiecen a discutir esto y empezamos a darle información oportuna a los chicos desde siempre. Mi hija menor tiene 6 años y ella sabe muy bien que hay partes que nadie debe tocarle, ¿entiendes? O sea, siempre hay que darles esa información. Si los chicos y las chicas reciben esa información desde pequeños, vamos a poder prevenir la violencia contra ellos en sus distintas manifestaciones. Esa es la primera condición, ¿no? O sea, digamos, si no son estudiantes, si no son mis hijos, digamos, la percepción es que son algo de alguien, algo de algo, pero no son seres en sí mismos. No, o sea, claro, no son personas con derechos en la práctica, ¿no? Porque yo como mamá decido. Es una acotación bien importante. Tú como papá decides, el profesor decide en el aula, y si no tienes un entorno parental y estás en un centro de atención residencial, en un albergue, decide el adulto sobre ti. O sea, ese poder histórico, ¿no? Y de todas las culturas, no solo es Perú o la occidental, del poder del adulto frente al niño y la niña es la primera condición que facilita que sean víctimas de violencia. ¿Y por qué haces énfasis en que más en las niñas que en los niños? Porque las condiciones para hacerte vulnerable se suman, ¿no? Una condición es la edad, porque recién estás aprendiendo, porque vas a cometer más errores, etcétera. Ser niño o niña. La segunda condición es tu género, porque sabemos que las mujeres, niñas, niños, niñas y adolescentes dejan la escuela antes, se quedan en la casa porque tienen que asumir roles, no todas van a la universidad, y aquellas que fueron a la universidad a veces, por decisión o por imposición, no trabajan porque su rol prioritario es estar en la casa. Entonces, una condición que te vulnera o que te pone en mayor vulneración es tu edad. La segunda es tu condición de ser mujer. Si vives en zonas rurales, tienes una condición más. Si tienes alguna discapacidad, tienes una condición más. Entonces, lamentablemente, en las sociedades como que vamos luchando todos de manera natural, ¿no? Como los animales no racionales, cómo ubicarnos, cómo protegernos, cómo tener mayor poder, cómo tener mayor control, ¿no? De acuerdo. En inversa es toda la problemática, ¿no?, de debilidad que se le genera a los niños y a las niñas y más aún a las niñas. De acuerdo. En el mundo de la violencia contra la mujer adulta hay la capacidad de la asociación, de las redes, de la protesta, de formar grupos de autoayuda, qué sé yo. Pero en el mundo de los niños, ¿cómo se defienden de esa violencia? La capacidad está, ¿ya? Lo que no hay son espacios. O sea, nosotros como Save the Children, en nuestros proyectos, que son el 1%, digamos, lo promovemos y tenemos la evidencia de lo importante de promover la organización, las redes entre pares, los grupos de ayuda mutua entre ellos también, etcétera, etcétera. Pero no existen esas oportunidades en términos generales. Pero ahí me está hablando de una, digamos, adolescencia temprana. No, desde chicos, municipios escolares con alcaldes de 9 años. Cuéntame eso, conozco poco esa realidad, por eso te la pregunto. Mira, es muy interesante, pero hace como en los 80 o algo así, Save the Children igual. Para nosotros, en nuestra experiencia mundial, Save the Children van a cumplir 100 años, o sea, ¿me entiendes? No son babas, es un montón de años en un montón de realidades, ¿no? Y la problemática de la infancia es similar. Entonces, hemos validado, ¿no?, hemos comprobado en el terreno cómo el trabajo en grupo, ¿no?, la articulación, la participación de los niños y de las niñas te genera poder, porque ya no estás solo. Entonces tú le preguntas a tu amigo Carlos o a tu amiga, ¿no? Y eso es lo que en los 80 en el Perú lo trabajamos a través de una propuesta de municipios escolares. Y el Ministerio de Educación la asumió como política pública, ¿sí? Y hay un montón de normas y planes mandatoria para todos los colegios, que es importante.
El resultado de ese municipio escolar va a depender del liderazgo que tenga el director o el profesor y de la presión que le quieran poner los chicos también para organizarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En los espacios de escuela hacemos eso, capacitamos a los adultos, ¿no?, para que garanticen los espacios de participación de los chicos. Y trabajamos con los chicos para que ellos mismos se crean en su poder de participar y no digan, pucha, no, mejor no lo digo porque van a pensar que estoy hablando tonteras, porque como los niños no sabemos, no, entonces trabajas con ellos y con ellas para que se valoren y valoren sus opiniones y sepan que sus opiniones tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Eso es a nivel de la escuela y una organización son municipios escolares. Okay. Hace algunos años también ayudamos con otras organizaciones a instalar un espacio de participación en los gobiernos locales, regionales y el gobierno central, que hoy se le llaman CONAS, Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Porque si tú y yo, como adultos, discutimos para resolver un problema de la infancia, es bien probable que no la chuntemos si no los escuchamos a ellos y a ellas sobre qué soluciones son las más efectivas para sus problemas. Yo no puedo imaginarme tus soluciones, tú sabes cuáles son tus soluciones, ¿no? Entonces existen las normas y en los papeles, qué sé yo, los consejos consultivos, ¿no? Lo que ahora hay que darle es más contenido, que se garantice que realmente sea una participación efectiva, que no los tengan a los chicos solo para la foto, sino que tomen en cuenta sus decisiones, etcétera, ¿no? Igual hacemos, por ejemplo, lo hemos hecho durante mucho tiempo con el movimiento de niñez trabajadora. O sea, en el Perú… El MANTOC, el NANSOP, ¿no? Y otros, Ato Colibrí, etcétera. O sea… es cierto que hay una norma que prohíbe que los chicos menores de 14 años trabajen, así es. Pero en el Perú trabajan. Así es. Entonces, en vez de perseguirlos e ir contra esa realidad, o busca soluciones concretas de la sociedad que es más complejo que solo el trabajo de él o de ella, tiene que ver con el trabajo de su papá, etcétera. Bueno, y también trabajas con ellos para que se organicen en redes y se protejan, y así son menos explotados, tienen menos posibilidad de ser violentados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la participación y la organización es fundamental para cualquier proceso de desarrollo, así como los adultos, los niños. Ahí cierras el círculo. Sin embargo, los cuestionadores de esos espacios te dicen, son niños manipulados. Son organizaciones donde detrás hay ONGs y gente que los está manipulando. Yo invito a estas personas, o sea, sería interesante ver de dónde sacan esas conclusiones, o sea, ¿por qué creen eso? Son prejuicios al fin y al cabo. Que me digan, mira, en tal investigación yo hablé, yo constaté, y seguro, como en todo en la vida, hay algunos ejemplos o hay algunas malas prácticas, puede ser, o sea, nada es blanco y negro, pero en nuestra experiencia en 120 países en el mundo de casi 100 años, el balance nos dice que la mayor cantidad de casos son positivos, donde los niños aprenden a decirte a ti mismo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que… Esa es tu agenda, Magabi, esa no es mi agenda. Entonces, porque si cualquier persona… O sea, primero no hay que subestimar a los chicos. O sea, ellos tienen… Cuando ya reconocen su poder y tienen información… No los para nadie. Nadie. Y ese es el camino, es la única forma, en realidad. Y si alguna vez alguien se equivocó o una institución se equivocó e intentó manipular, cuando ese chico y chica tenga realmente el poder en sus manos, va a decirte, ¿sabes qué? Basta, ya no me vas a seguir utilizando, ¿no? Entonces, es el camino. ¿Tienes información o datos sobre los factores que desencadenan mayor violencia sobre los chicos? Pienso educación, pienso en pobreza, pienso en alcoholismo. ¿Cuál es el que gatilla esa violencia de una forma mayor o más agresiva, más difícil de trabajar? Mira, a nivel de números, o sea, es bien compleja tu pregunta, ¿ya? A nivel de números yo podría decir condiciones de pobreza, pero no es… No es excluyente la razón. No es excluyente a que en familias o en sociedades con dinero y con MBAs en Harvard hay violencia también. O sea, no es excluyente, ¿no? Te entiendo. Y además acá hay una reflexión que nosotros hemos tenido. Existen un montón de estudios sobre violencias o problemas del quintil más pobre de la población. Existen muy pocos estudios sobre la violencia, qué sé yo, en el quintil de más arriba. Eso no significa que no suceda, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Entonces, hay una… O sea, el tema con la pobreza dentro de los estudios que nosotros hemos encontrado
Seguimos en Espacio de Gestión y seguimos hablando de la violencia contra los niños. Y lo vamos a hacer ahora desde un servicio muy interesante, que es el teléfono ANAR. ANAR es una organización que todos conocemos, ayuda a niños y adolescentes en riesgo, y tiene una línea de consejería y de apoyo a chicos que necesitan conversar y que les digan, pues oye, mira esta otra forma de hacer las cosas, o mira por aquí, quién te está ayudando, y en fin, una serie de consejos que creo que Joseph Guardia, que además es alumno de la maestría en Gerencia Social y forma parte del área legal del teléfono ANAR, nos va a contar. Bienvenido, Joseph. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por estar con nosotros, ¿no? Encantado. Sí, estos importantes espacios de gestión, además, ¿no? Sí, nosotros desde el año de 1998 estamos con el teléfono ANAR. 98, desde es el un año montón de 90. tiempo. Es bastante tiempo, Ya. y ya son muchos niños, felizmente, que hemos podido asistir, ¿no? Defíneme asistir. ¿Qué tipo de Escucharlos. asistencia es? Nuestra asistencia, nuestra ayuda es escucharlos. Escuchar. Entonces, ANAR principalmente es un espacio de escucha. Pero Tan desde un sencillo como enfoque eso, pero tan complejo como eso, ¿no? tan complejo, sí, tan especializado además, Así es. ¿no es cierto? ANAR es un espacio de ayuda psicológica Ya. con soporte legal y social. Ok. O sea, básicamente cuando un niño, niña, adolescente o un adulto sobre un caso o un tema, cualquier cuestión de un niño, niña, adolescente llama, va a encontrar a profesionales psicólogos totalmente especializados en su atención, que los va a abordar en toda la problemática que tenga el niño, ¿no? Y adicionalmente, si el caso compete, recién pasa al área legal o social. Entiendo. Así es. Y este servicio los va a atender de 8 de la mañana a 10 de la noche, todos los días del año, incluidos domingos y feriados. Pero además en castellano y en quechua. De acuerdo. ¿Y desde 1998 tuvo este enfoque o se ha ido modificando en el tiempo? En el 2011 se introduce el enfoque intercultural, precisamente, Ok. para atender que a se niños pueda atender a quechohablantes. niños quechohablantes, pero no solamente quechohablantes, sino que hay que entender que el enfoque intercultural Ajá. implica además atenderlos de acuerdo a la realidad concreta. Cuéntame eso, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, nosotros estamos ejecutando en este momento un proyecto Irji Harhakuy, que significa protegiendo a niños, niñas y adolescentes en la región de Ancash. Ya. Previamente al proyecto, nosotros pensamos que iba a ser el tema de violencia. Entonces preparamos las articulaciones y convenios para atender el tema de violencia. Algo que nos sorprendió es que más del 75% de llamadas fueron por temas emocionales. ¿Y por qué? ¿Cuál es la realidad de la interculturalidad? No tienen acceso inmediato a los temas psicológicos. O sea, el abordaje de la lucha contra la violencia se ha focalizado a lo legal y se está dejando de lado, se ha dejado de lado tradicionalmente el tema emocional. Cuando el tema emocional no solamente atiende la violencia, sino que también la previene. Entiendo. ¿Cuántos niños han llamado desde ese lejano 1998 hasta ahora a la línea? Uy, más de... No tengo ahorita la cifra exacta, pero ¿El te puedo último decir. año? El último año han llamado 11.403. O Ha sea, habido 11.403 llamadas. En el 2016, 11.000. Sí, solamente en el 2016. ¿Tú tienes ahí el dato de cuántos niños y cuántas niñas? ¿De qué edades más o menos? Sí, a ver, lo que El nosotros desagregado me interesa. sí, tenemos que son niños, niñas, adolescentes. Ya. El dato exacto de cuántos no lo tenemos, sin tenemos. embargo es proporcional. Es proporcional. Sí, es proporcional. Las No es que llamadas son- tú sientas que llaman más niñas que niños. No se ha convertido en una línea de niñas o de niños. De No, acuerdo. es muy proporcional. ¿Quién atiende el teléfono? Como te decía, cuando uno llama al teléfono ANAR, el primero que te atiende es un psicólogo o psicóloga. ¿Pero con qué especialidad? ¿Es un psicólogo infantil? ¿Qué tipo es un psicólogo clínico? ¿Tiene un enfoque psicoanalista? No sé. ¿Qué tipo de Mira, psicólogo es? Al igual que la gerencia social, lo que hemos buscado es que existan la mayor cantidad de especialidades. Ya. No queremos cerrarnos en un solo enfoque. O sea, nuestra postura es la interdisciplinariedad. Por eso es que atendemos desde psicología, legal y social. Y en el lado, por ejemplo, de psicología, encuentras tú la especialidad de clínica, la especialidad de Así es. psicología familiar, Así es. la especialidad de psicología de niños. Ok. Las tenemos Y las tienes tres. todas las líneas, digamos. Las tenemos las tres. Así es. Interesante. ¿Cuánto tiempo dura una llamada? Lo que el niño requiera. O sea, diferente de lo que uno podría pensar, esa es la diferencia, ¿no? Entre un canal de denuncia y un canal de escucha. Ok. Si ANAR fuese un canal de denuncia, la llamada podría durar 15 minutos. Importante Porque lo que esa yo diferencia. requiero son tus datos Claro. para poder hacer la Y denuncia. actuar inmediatamente, claro. Exactamente, hay un sentido de urgencia, de Ajá, pertinencia. así es. En el caso de ANAR es un espacio de escucha. Y si la llamada dura 1 hora, pues perfecto. Será lo que el niño quiera hablar. ¿Quién paga la llamada? ¿La La llamada es llamada gratuita? es totalmente gratuita. Siempre ha sido así.
Sí, la llamada es totalmente gratuita y además pueden llamarnos de todas las partes del Perú, desde teléfonos fijos y celulares. De acuerdo. Y también hay que señalar de que no quede el registro, ¿no? Algún niño que llama de repente tiene algún temor de que vaya a quedar en el registro y mi padre se entera que llame a ANAR. Entonces No hay registro. no queda en el registro. De acuerdo. ¿Qué cosas cuentan los chicos? Muchas cosas, principalmente temas emocionales. Por Ya. ejemplo, los adolescentes, temas con parejas. Las llamadas más recurrentes son por temas de pareja. Otro problema son el entorno familiar, problemas con los padres, la madre y demás. Y otros temas que no son tan urgentes desde la mirada adultocentrista, pero sí para los niños, por ejemplo, las relaciones amicales, ¿no? O las relaciones con... Eso que para un adulto es una tontería, ¿no? Pero un Exactamente. niño puede ser muy movilizador. Es el mundo del niño. Ajá. ¿Es así? El otro problema que tenemos bastante asociado a la violencia es el relacionado al rendimiento académico. Ah, mira. El rendimiento académico en el sentido de chicos que llaman diciendo me ha ido pésimo en mis notas, quiero cambiar esto, o es que me van a castigar por esto. Sí, puede ser esa, o hasta el extremo de decir no soy bueno para matemáticas, sentirte mal por eso, pero en todo lo demás tienes 20. O sea, el adultocentrista de que le pone tanta presión al niño a que rinda tanto también académico, ¿es así? Y para el niño eso lo afecta tremendamente. Ahora, ¿cómo mides el éxito de la línea? ¿Con qué indicadores? Me parece brutal el número de llamadas. Para un año 11.043 es muy bueno y ese es un indicador muy potente. Pero ¿qué otros indicadores de éxito de gestión manejas? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, el número de convenios que tengamos, ¿Ya? número de alianzas estratégicas o actividades que hacemos para movilizar el sistema. Ok. Decirte que ANAR es la solución no es correcto. Ajá. Decirte No, que... es un tema multidimensional, además. Además, no es así. Pero si nosotros como institución movilizamos los recursos que ya existen, ese es un indicador de éxito para nosotros. Y lo tenemos. Tenemos convenios con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con el Centro de Rehabilitación Juvenil, por ejemplo, que ese es un proyecto que pretendemos implementar muy interesante. Con gobiernos locales, trabajamos con Demunas, trabajamos con Lugel, trabajamos con las fiscalías. La cuestión nuestra es movilizar al sistema, ¿no? Pero no solamente por inmediatez, sino que sea un servicio eficiente. ¿Quién financia ANAR? Hay muchas instituciones que nos apoyan, entre las que te podría destacar está Telefónica, la Fundación Ya. Telefónica, está Costeño, otras instituciones que nos apoyan por proyectos. Por proyectos. Así es, por proyectos. Por ejemplo, el proyecto de Ancash nos está financiando Café Mundi, que Ya. es una fundación española muy, muy importante. Y dime una cosa, Joseph. ¿ANAR tiene presencia en otros lugares de Latinoamérica? Sí, como ANAR tiene presencia en Colombia, Venezuela y Ecuador, y como líneas de ayuda tiene presencia a nivel mundial. A nivel mundial. Sí, por ejemplo, ANAR viene de ANAR España, ¿no? A pesar que somos independientes, venimos de ANAR España. Ya, ellos Pero fundaron esta sí, esta por línea. ejemplo, así es. Por ejemplo, la próxima semana hay un Congreso Mundial de Ayudas de Línea que tiene presencia en más de 170 países. por ejemplo, Ok. ¿no? Y como la ayuda en línea como modelo, ¿lo percibes útil, lo percibes potente como una forma de resolver problemas? Totalmente, porque tienes un acceso inmediato. O sea, si requieres de un servicio psicológico, Ya. tendrás que hacer cita. Ok. Si no tienes la suerte de tener los recursos y vas al Estado, probablemente te la programen en 30 días. Ya. Te vas a encontrar además con un servicio que no está masíficamente especializado. Ok. Entonces, tu cita podría demorar 2 meses quizás, y no necesariamente aterrizas en el mejor profesional. La pertenencia a una línea de ayuda es que pones a disposición del niño o niña ese profesional, y además de forma gratuita, pero también de forma confidencial. ¿No es así? A veces como adultos nos cuesta contar nuestros problemas. Imagina un niño. Entonces no pedimos nosotros nombres, no juzgamos, no etiquetamos nada. Exploramos en el mundo del niño para encontrar el mejor recurso. ¿Y hay la opción de videollamada o siempre será anónima? No, precisamente uno de los principios para proteger es que sea eso anónima, ¿no? Pero el chico de pronto quiere saber con quién habla o verle la cara al que habla. ¿Esa posibilidad no existe? La idea es no personificar el servicio. Es así. Además de otras cuestiones como, por ejemplo, vemos temas de trata de personas, ¿no? Y no quisiéramos que esté expuesto también el correcto. personal. Ahí. Pero básicamente es para no darle un rostro a ese servicio, porque el servicio es el niño. Nosotros canalizamos la información. Ujú. No quiero criticar a ANAR, me parece que lo que hacen es importantísimo, pero qué complejo debe ser incorporar
a las líneas de ayuda a chicos o a chicas que viven en zonas tan distantes de nuestro país? Pienso en selva, pienso en zonas altoandinas. ¿Cómo funcionar ahí con ayudas telefónicas? Sí, por ejemplo, el proyecto que desarrollamos en Ancash, Ajá. hemos entrado a zonas donde no hay cobertura. Por ejemplo, No sé si- ¿cómo entonces, hacen ahí? esas son las limitaciones tecnológicas. Tenemos aliados, ¿no? Por ejemplo, movilizamos, como decía, al gobierno local. Va a ser muy complejo que llegue el servicio, pero pienso que con el avance tecnológico se podrá llegar, ¿no? Sin embargo, lo que nos sorprende es que también hemos llegado a zonas que no tienen cobertura telefónica, pero sí a través de redes sociales. Entonces, ANAR también atiende a través de redes sociales y correo electrónico. Como a través de un... No, se escriben al Facebook, ¿no? Cuestiones. Lo que sucede, entre cosas muy interesantes del niño, es que no es usual que el niño te llame y te diga, mi problema es este. Eso te iba a El- decir. el niño- Qué sí. raro, ¿no? El niño llama Te lo dice y alguien dice- que tiene 3 hijos y jamás, digamos, ver a un niño que dice, tengo un problema, hay que sacar las cosas con cuchara, ¿no? Hay que darse el tiempo de escuchar. Seguro, no lo Y dudo. Que es que de repente los padres de hoy en día no tienen mucho tiempo, ¿no? Entiendo. ¿Sientes que hay mucho de eso? Sí, sí, naturalmente. El niño nos llama, por ejemplo, cuando se siente solo, es así, y nos llama a contar cosas increíbles. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un niño que nos llama siempre a cantar. Ya. Sí. Y el niño, su única intención es cantarnos. Y llama y comienza a cantar y todo el mundo disfrutamos del concierto. Y se siente acompañado. Y se siente acompañado, se siente respaldado. Y el niño verá cuándo es que le dice a los padres las recomendaciones que le va a ganar. Porque ANAR no es un servicio asistencialista, no es que te sientes solo, llámanos y te vamos a dar compañía. No es eso. Nosotros estamos fortaleciendo en este proceso al niño y el niño, una vez que se sienta empoderado, fortalecido, le comunicará a los padres, este es lo que yo siento, este es lo que yo deseo, este es lo que yo quiero. ¿Cómo publicitan el número? ¿Cómo hacen que la gente se lo aprenda? Tenemos, sí, ¿no? Es bastante largo, sí. Pero tenemos un área de educación preventiva. En todos los proyectos metemos el tema de difusión y aprovechar todos los espacios como el tuyo, ¿no? Para Pero difundir. educación preventiva, ¿qué cosa ve ganar, por ejemplo? Desarrolla, por ejemplo, talleres sobre temas de familia, sobre castigo físico, sobre derechos, bueno, lo que se requiere en cada realidad, ¿no? Como te digo, la idea es el enfoque intercultural. De acuerdo. Joseph, ¿me tengo que ir a la pausa? Me ha parecido muy interesante que este primer bloque nos centremos un poco en la línea y su potencialidad, pero necesito que me cuentes cuáles son, digamos, desde la perspectiva de ANAR, cómo ven a esos niños y a esas niñas hoy. ¿Es una niñez en muchísima soledad, empoderada de su mundo? ¿Son los mismos problemas que tuvimos nosotros cuando eran chicos en otras dimensiones? Quiero que me cuentes un poco eso, por supuesto, sin entrar en detalles y sin, por supuesto, traicionar la confidencialidad de la que ustedes están obligados. Así Gracias por estar, Joseph, con nosotros. Vamos a la pausa. Gracias, Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Que la pobreza genera estrés. Porque claro, si yo como mamá mañana no tengo claridad de darle de comer a mis hijos, o no tengo claridad si voy a tener trabajo, qué sé yo, ya estoy en una condición mental predispuesta a explotar. Totalmente. ¿Y contra quién vas a explotar? Normalmente lo haces contra quienes tienen menos poder que tú, y lo haces contra los niños y las niñas, no contra tu vecina, que también te puede responder del mismo nivel, sino... Entonces, hay condiciones que generan situaciones de estrés, de desvaloración, de autoestima, qué sé yo, que propician la violencia. Y la otra que es muy importante, la libertad o las oportunidades que tienen las mujeres, en este caso adultas, ¿no? Porque en una casa donde un hombre le pega a su pareja, lo más probable es que los niños y las niñas están violentados a nivel psicológico, qué sé yo, pero también pueden estar violentados a nivel físico y o sexual, ¿no? Entonces, si la mujer no tiene la autonomía de decir, yo tengo mi trabajo, gano 100 soles a la semana y no dependo de ti para mandar a mis hijos al colegio, para comer, es probable que reduzcamos las oportunidades de violencia. Por eso es tan importante que las chicas terminen el colegio, ¿no? Que las chicas vayan a la universidad y que las chicas trabajen, ¿no? O sea, que seamos autónomas. Que tener su propia autonomía. Me voy a la pausa, Magabi, pero no te vayas, ¿eh? No me voy, Para me seguir, quedo acá. seguir Sí. conversando y hablando de estos temas que son tan importantes. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión.
Seguimos en el espacio de gestión. Estamos hablando con Joseph Guardia Carguayanqui. Él es del área legal del teléfono ANAR. ANAR es esta organización de ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Además, una organización que lleva muchos años en el país trabajando intensamente. Joseph, dame cifras de violencia contra los niños. ¿Qué sabemos? Hay muchas cosas que discutir en cifras, pero primero lo que habría que pensar es que no existe una data única. Es decir, ¿cómo gestionamos un problema que no conocemos? No tenemos dimensionado. Buen punto. Entonces, el Estado no tiene unificada la data. De hecho, la única data referencial es la que sacamos del DNI, del ENARES, ¿no? De la Encuesta Nacional de Hogares. Que es una encuesta que habría que mirar con detalle, con cuidado. Y sí, porque te pregunto a ti si tú golpeas a tus hijos. Claro. Probablemente me respondas que Probablemente diría que no. De acuerdo. Entonces, tenemos un primer problema de data dispersa. ¿De dónde Sí. otro lado viene la data? ¿De la Policía Nacional? sí, diferentes instituciones. Puede ser uno de la Policía Nacional, podrías unificar de la Fiscalía, De la Fiscalía. organizaciones de sociedad civil como ANAR, Ajá. del MIMP. Ok. ¿Y cuando las cruzas calzan? Deberían calzar, ¿no? La idea es esa, deberían calzar. ¿Y calzan o no? Con ANAR coincidimos en algunas cosas. Ajá. Sí, de hecho en la mayoría coincidimos. Sin embargo, hay cosas interesantes que nuestro propio estudio recoge, ¿no? Veamos, ¿qué tienes ahí? Por ejemplo. Estos son datos ANAR, ¿no es cierto? Sí, datos de ANAR. Muy ¿no? Por ejemplo, de las 11.403 llamadas recibidas el año pasado, Ya. 174 corresponden a maltrato físico, 95 a psicológico y 84 a negligencia. Esos son los datos más referenciales. Y explotación laboral, trata de personas y explotación comercial, 15 casos. Muy bien. Sí. Pero algunas cosas que nos llaman mucho la atención, por ejemplo, es que cuando nosotros hablamos de la frecuencia de la violencia, tenemos 3 indicadores. Todos los días, el 49% manifiesta. 49.7% O sea, manifiesta niños que y sufre niñas violencia. que dicen que todos los días sufren violencia, 49%. Sí. De los niños y niñas que nos llaman por violencia, les preguntas tú, ¿y cuál es la frecuencia en que sufre violencia? El 49.7% te dice que todos los días. Todos los días, 49%, es enorme. Ahí no acabamos. El 23.7% ocasional. Esto quiere decir más de 2 veces a la semana. Y el 11.7% una vez a la semana. Si tú juntas la data, llegas a una conclusión. Que de los niños que nos llaman por violencia, son golpeados cuanto menos una vez a la semana, el 84%. No, ese dato es brutal, pues. Es brutal, así es. O sea, de cada 10 niños, casi, digamos, 8, por lo menos 8, han sido golpeados una vez a la semana. Así es. Esa información... Ahora, no solo golpeado, ¿ah? La violencia debemos entenderla que tiene eso te iba a preguntar. diferentes Ok, síntomas, ¿no? ¿pero ustedes la desmenuzan o no? Sí, tenemos maltrato físico, psicológico, trato negligente, delitos contra el pudor, violación, bullying, abandono, explotación laboral, desaparición de niños, secuestro, trata de personas, explotación sexual comercial. Ok. En ese orden es el número de llamadas, además. ¿Quién es el mayor perpetrador de esa violencia? Eso sí coincidimos con el Estado. En el caso del castigo físico, la madre. La madre. Sí. ¿Y por qué la madre? Porque es la que pasa más tiempo con el niño. Pero igual uno pensaría que la madre le duele más pegar, digamos. De pronto es un prejuicio. Sí, así es. Ahora, tampoco es que todos son golpes o podríamos... No, de pensar- acuerdo. Te entiendo por violencia en términos generales, ¿no? Así es, pero también podríamos pensar de que el castigo físico corresponde a una fundamentación. Por ejemplo, ¿cuál es la cultura recurrente y además legal? Cuando hablábamos del castigo físico, el 2015 se da la ley para prohibir el castigo físico y trato humillante. Ya. ¿Por qué además tenemos que tener una ley para hacer algo que es tan coherente? ¿Por qué? Porque en el Código Civil lo que decía es que el padre y madre puede corregir moderadamente. ¿Qué significaba esto? Bueno, Que cuando ahí tú tenemos una ibas a una discusión por lo de denuncia, moderado, ¿no? exactamente, cuando tú ponías una denuncia, el policía le decía, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo has golpeado? No lo he golpeado, lo he corregido. ¿No? Y si sido moderado, pues moderado será para alguien jalarle el cabello y para otro darle a palos, ¿no? Yo sé, desde tu perspectiva en ganar violencia es cero violencia, es decir, a un niño no hay ni moderada ni poco moderada, es que no debe haber violencia. ¿Esa es la posición de ANAR? Es la posición de ANAR, la posición de las distintas organizaciones a nivel internacional, la posición de nuestra Constitución y nuestras leyes, ¿no? O sea, no hay justificación para la violencia. No estoy de acuerdo contigo, pero de pronto hay organizaciones, digamos, que podrían entender esto de moderado, pero digamos, es un absurdo. Claro, por eso el castigo físico lo que dice expresamente
Aunque creo que ya han retirado lo de moderado, ¿no? Retira del Código Civil y del Código de Niños el tema de moderado, ¿no? Y implica ahí. Además, también significa como política pública un punto de partida interesante. Pensar que vamos a acabar con la violencia en un gobierno o de aquí al 2020, al bicentenario, es un poco absurdo. Pero podemos empezar con el castigo físico. Sí podríamos erradicar el castigo físico. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Haciendo Si a las mujeres las golpeamos un día sí, un día no, y con tus datos de cada 10 niños, 8 son violentados una vez a la semana. Cuanto menos. Cuanto menos, ¿no? Así es. Y sí, pienso que sí. Porque, por ejemplo, podemos trabajar con las escuelas. Podemos convertir a las escuelas en el lugar más seguro para el niño. ¿Qué sucede cuando un niño es violentado en el hogar, en la escuela y en todos los ámbitos que se desarrolla? La violencia es parte de su cultura, parte del día a día. Seguro, ya no seguro. la percibe. Si tú haces un ambiente, uno de los ambientes donde se desarrolla totalmente seguro, totalmente amigable, armónico, él va a Marcas percibir la diferencia. Va a percibir la diferencia ese niño. Y si le das canales eficientes para poder hacer denuncia y demás, va a percibir la diferencia. Y no tengamos miedo a lo que llamamos denuncia. No todo tiene que acabar en un proceso penal. ¿Y qué pasa luego cuando ese chico sale al barrio, cuando ese chico sale a la calle y encuentra esa violencia allí? Hay que dejar algunas cosas claras, ¿no? Usualmente, los estudios han validado que la persona que ejerce la violencia probablemente de niño la ha sufrido, ¿no? Y entonces significa que está parte de la identidad, es parte de su cultura. Y si no trabajamos, reestructuramos esos pensamientos, pues va a continuar. Esto suele pasar, por ejemplo, en las parejas de enamorados, ¿no? Creemos que va a cambiar por amor y esa no es la realidad. La estadística nos ha mostrado que no es así. No, de acuerdo. Mira, mientras escuchaba hablando de la escuela, pensaba, pero ¿quién tendría el ascendente sobre esos chicos para convencerlos del no uso de la violencia? Tendrían que ser los profesores principalmente, porque también hay otras figuras en el colegio, como los directores o los administrativos, que pueden ser cercanos en algunos casos a los chicos. Pero es principalmente el maestro. Ese maestro probablemente también fue golpeado de niño, Joseph, y esa maestra también lo fue, digamos. ¿Cómo pedirle a ese maestro que marque distancias de esa violencia? Tenemos que desarrollar estrategias, necesariamente, ¿no? Tanto en la escuela como en el hogar. En el caso de los docentes, tú los tienes agrupados, tú los tienes condicionados a un contrato. Sí. ¿No es así? Así como cuando contratas en tu empresa, le pones requisitos, pues puedes pedirlos y también los evalúas. No tengamos miedo a evaluar a nuestros docentes. Entonces, primero hay que evaluar si efectivamente viene ejerciendo o no estas acciones de violencia, si las viene utilizando además para educar, ¿no? Y pero digamos, digamos que no es una persona violenta. De Pero acuerdo. es una persona que se desmarca de la violencia. Porque cuando fue niño, le pegaron y entendió que con ese golpe entendió y se corrigió. Entonces siente que ahora, de vez en cuando, un buen golpe ayuda. ¿Cómo motiva, hacemos ¿no? ahí? Sí, de hecho me haces pensar mucho en la negligencia. Tú vas a encontrar muchos padres y docentes que van a decir, pero yo no lo he golpeado. De acuerdo, pero no te has preocupado en dejarle los alimentos listos. Pero yo no lo golpeo, pero no te preocupas en ver su tema de su salud, su tema educativo. Y eso, por ejemplo, de lo que te refieres es el trato negligente. El cómo lo hacemos va a ser muy complejo, porque además los docentes son el mayor número de profesionales que hay en el Perú. El cómo empezamos te podría responder. Necesariamente programas de educación con ternura, ¿no? Y brindarle alternativas a los docentes. ¿Cómo son esos programas? La metodología de educación con ternura es ya desarrollada en el tema académico arduamente en el mundo de la educación, ¿no? Se refiere a que el fin es educar, ¿no? Lo que varía es el cómo. Voy a motivar al niño a través del aprecio, a través del reforzamiento de sus valores, a través del conocimiento de su propia realidad. Entonces voy a motivar al niño a través del cariño a sí mismo y hacia la sociedad. Es bastante complejo y además tiene que ser... Sí, de hecho se ha aplicado y se aplica en el Perú, ¿no? Lo que sucede es que tenemos casos aislados. Pero la efectividad es clarísima. Ok. ¿Cuándo el área legal de ANAR se pone en movimiento? Cuando nuestras llamadas necesariamente no pasan al área legal.
De hecho, un gran número de llamadas se quedan en el área de psicología. Yo te hablaba de 11.403 llamadas. Pero ¿no es así? ¿cuándo pasa? Así es. Cuando encuentra algún requerimiento, por ejemplo, de orientación legal, temas de alimentos, temas de violencia, negligencia, trata de personas, explotación y demás. Cuando requieres ayuda o una opinión legal, pasa al área legal. Entonces nosotros nos comunicamos con la persona a brindarle la orientación. Y si es necesario... ¿Pero es orientación ampliar. o intervención, Joseph? No, O sea, un niño llama a decir, me están sacando el ancho todos los días, necesito que intervengan. ¿Ustedes lo pueden hacer? Nosotros, como te dije, movilizamos el sistema, porque hablamos de eficiencia en la gestión. Si nosotros interviniésemos en cada caso, tendríamos que ser más grandes que el ministerio. Posible. No, no es así. De hecho, el Poder Judicial está colapsado. No tenemos suficientes abogados para tantos casos que tiene el Perú. Es realmente imposible. Y no es lo eficiente. Lo que tenemos que hacer es movilizar al sistema. Entonces, por ejemplo, si un niño llama y dice, me están golpeando, pues llamamos inmediatamente a la DEMUNA y Ya. articulamos para que haya una atención. ¿A eso te refieres con movilizar al Movilizar- Estado? movilizar Gatillar todo el para que sistema. quien tiene que ocuparse de las cosas se ocupe. Sí, pero que lo haga eficientemente, me hablo de tiempo y de recursos. Es difícil. Pero ahí estamos nosotros. O sea, nosotros te podría dar un sinnúmero de casos donde hemos sentido que si ANAR no hubiese intervenido, no hubieran una atención inmediata. De hecho, nos han llamado casos porque el policía no quiere recibir la denuncia o demás, ¿no? Ah, mira. ¿No? O mi caso está demorando 6, 7 meses y no tengo ni idea de qué hacer. Pero, a ver, yo imagino que alguien que pide asesoría legal o ayuda legal o hacer una denuncia apoyándose en ustedes, no me imagino a un niño de 9 o 10 años en eso. ¿O estoy equivocado, Joseph? Sí te sorprenderías. Tenemos muchísimas llamadas de niños que Así tienen me claro. sorprendería. Sí, porque además hay un proceso pedagógico. O sea, si un niño hablara con un profesional de cualquier disciplina, probablemente el profesional va a sacar la información que busca y de acuerdo se acciona. Ok. El psicólogo del teléfono ANAR explora en el mundo del niño y busca los recursos que tiene y va identificando problemáticas de las que el propio niño quizás no era consciente. No le llamará a mí, no dirá, pues no, el niño, mi padre tiene un trato negligente hacia mí. Claro, Pero el no, niño te por dirá, supuesto. pues, mi papá no me alista, me tiene la ropa sucia, no le importa si voy a la escuela o no. ¿No? Entiendo. En su lenguaje. Entiendo, interesante. Joseph, el tiempo me ganó. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias, Ha sido Carlos. muy interesante escucharte, conocer la experiencia de ANAR desde el 98 con esta línea. Vamos a dar el teléfono una vez más para que la gente lo tenga. ¿Cuál es el teléfono de ANAR? Sí, Carlos, pueden llamarnos al teléfono ahora al 0800-222-10. De la misma forma, aprovecho para invitar a vía Zona PUC a que se acerquen a ANAR a desarrollar el voluntariado. Tenemos Cuéntame. mucho voluntariado del área de psicología de la PUC, por ejemplo. Ya. Tenemos una egresada que ya se ha incorporado Qué laboralmente. monstruo. Tenemos actualmente una voluntaria haciendo el internado de ANAR. Ya. La coordinadora del teléfono ANAR, de hecho, también es egresada de la PUC, ¿no? Ok. De la familia PUC. Pero además invitamos a Están ahí, muy toda bien. la comunidad que pueda participar del voluntariado en el área social y legal. Excelente. Joseph, muchísimas gracias. Gracias, Ha sido Carlos, un sumamente placer. claro. Joseph Guardia ha estado con nosotros en el programa. Él es del área legal del teléfono ANAR. Y con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión.